Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agentes de Cambio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante acerca de cómo podemos convertir al Hub de Innovación y Ciencias de la Vida en un espacio de clase mundial, ¿verdad? Donde realmente podamos aprovechar el conocimiento, el talento, la infraestructura que tenemos en Costa Rica para proyectarnos hacia el ámbito internacional. Y para esto hemos invitado a Juan José Chacón. Él es fundador y CEO de Establishment Labs. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Siempre es un gusto. Sí, Juan José, frecuentemente se habla acerca del éxito de Establishment Labs, pero se habla muy poco acerca de cómo nació el proyecto y cuáles fueron los obstáculos que tuvo que superar al tomar la decisión estratégica de emprender desde Costa Rica. Sí, pienso que el caso de Establishment Labs es un caso único en Costa Rica porque conjuga una serie de elementos que no son fáciles de encontrar en realidad en ningún país, ¿verdad? El hecho de poder innovar en el área de la tecnología médica es algo que se da muy pocas veces. Por eso es que vemos que en tecnología médica lo que existen son una serie de compañías muy grandes a nivel global que hacen la gran mayoría de la innovación. Sin embargo, siempre se dan nuevas startups que llegan a transformar todo el escenario de MedTech y puede ser que eventualmente sean adquiridas por estas empresas más grandes. ¿Qué hicimos nosotros diferentes? Pues pienso que hay un tema de ambición, hay un tema en el cual nosotros dijimos desde el primer día, existe una posibilidad de reescribir la historia de una industria, en el caso nuestro, tecnología médica ligada a la cirugía mamaria, y nos pareció también que lo podíamos hacer desde Costa Rica, que existía el talento humano en Costa Rica para realmente escribir esa historia desde nuestro país. Sin embargo, no fue nada fácil porque en ese momento nosotros, yo fundé la empresa en el 2004 y los primeros años fueron años realmente muy complicados en los cuales no había acceso a capital. Realmente en Costa Rica no existía en ese momento capital ángel verdadero. No existía además apoyo institucional para que el financiamiento que nosotros necesitábamos ocurriera. Entonces, toda esta serie de factores, la verdad es que lejos de ser un obstáculo, se convirtieron en una suerte de aliado, porque nos dimos cuenta de que íbamos a tener que ir a buscar capital al extranjero, y ese capital resultó ser capital más inteligente, capital que además nos llevó a entender de que el acceso a financiamiento era lo que nos iba a permitir crecer más rápidamente. Nosotros la parte tecnológica la teníamos bastante clara, pudimos hacer, vamos a decir, el plan de negocios, pero todo esto es una historia que se escribe con el financiamiento. Sí. Y Juan José, ¿por qué desde tu perspectiva, digamos, no han aparecido acá otros casos de éxito de empresas locales que logran nacer en el garaje y después hacer el IPO en 10 años, ¿verdad? Y de ahí, bueno, seguirse proyectando en el ámbito internacional, que es algo cultural, es algo del ecosistema que está haciendo falta. Sí, tal vez puedo comenzar por decir que nosotros cuando iniciamos nuestro emprendimiento sabíamos que queríamos transformar una industria, sabíamos que íbamos a tener que crear nuevas tecnologías, sabíamos que iba a ser un camino difícil porque era un proyecto global. Sin embargo, nunca nos dijimos, vamos a sacar la empresa pública en Nasdaq. Eso sucedió como parte de nuestra estrategia de tener acceso a capital. Pero lo que sí es claro es que Costa Rica tiene que seguir trabajando en su transformación económica. El futuro claramente es la economía del conocimiento, donde la innovación, la ciencia, la investigación y el desarrollo se unen como motores, ¿verdad?, del crecimiento. Pero como país, yo creo que aunque tenemos ciertas condiciones que se están dando, como por ejemplo el hecho de que
el sector de ciencias de la vida, con todas las multinacionales que han llegado a Costa Rica, se ha ido reforzando. No existen todavía otras empresas pequeñas costarricenses que estén trabajando realmente en proyectos globales. Entonces, cuando uno se pregunta por qué, pues definitivamente hay un tema ahí relacionado a qué tipo de emprendedores estamos creando en Costa Rica. Yo creo que como sociedad tenemos que promover la cultura de riesgo. Y por esto lo que quiero decir es que la gente joven debe de entender de que tomar riesgos y que tengamos fracasos en el camino no es un problema. Tenemos que tener un capital costarricense inteligente que entienda que las historias de fracaso también llevan a las historias de éxito y eventualmente estará una startup como Establishment Labs que llevará esa inversión a la bolsa. Actualmente sigue siendo un sector muy incipiente, el del capital ángel, el venture capital en Costa Rica además es pequeño y yo creo que eso es una de las partes fundamentales. Por un lado, los emprendedores, que realmente tenemos que trabajar en ellos, y por el otro lado, el acceso a capital. Perfecto. Y ¿cuáles son, en tu opinión, decisiones claves que permitieron a Establishment Labs acceder a talento, recursos, conocimiento clave en el ámbito internacional? Y tal vez si pudieras mencionar brevemente algunos ejemplos que realmente marcaron la diferencia. Sí, yo creo que el caso de Establishment Labs es muy concreto. Nosotros pienso que tomamos la decisión clave al inicio, en el sentido de que dijimos, vamos a tener la ambición de querer transformar una industria. Lo vamos a hacer desde Costa Rica. Cuando dijimos, lo vamos a hacer desde Costa Rica es porque ya sabíamos que existía cierto talento. Por ejemplo, Salvador Dada estaba trabajando en una empresa multinacional del área de tecnología médica en Costa Rica y él se convirtió en la persona que desde el punto de vista de la ingeniería logró crear todo nuestro sistema de producción, eventualmente trajo a otras personas que también venían de multinacionales de tecnología médica que estaban en Costa Rica, pero no los trajimos a la empresa para hacer lo mismo que hacían en otros lugares, sino para que utilizaran su talento para crear cosas nuevas. Entonces, ese es el tema, de que si creemos de que existe el talento, no es el talento para recrear lo que ya existe, es el talento para crear lo que no existe. Y entonces esa combinación de tener los, vamos a decir, las capacidades, pero también tener claro hacia dónde estamos llevando esta transformación es lo que puede crear valor. Y en ese sentido, la creación de valor que ha tenido Establishment Labs es impresionante. Nosotros cuando hablamos con inversionistas de Wall Street y les mostramos lo que hemos invertido, son para ellos realmente puntos muy distintos a los que están acostumbrados a ver en Estados Unidos, donde les toma normalmente 3-4 veces más de capital de lo que nosotros obtuvimos y utilizamos para crear nuestra plataforma de innovación. Establishment Labs actualmente y hacia adelante, en lo que puedes ver que se proyecta, ¿es idéntica a la visión que tenías o ha evolucionado? ¿Hacia dónde está apuntando ahora? Bueno, creo que en un inicio apuntábamos más a hacer una disrupción de una industria a la cual le hacía falta tomar el ángulo de salud de la mujer. Entonces es una industria que se había metido en problemas con los grupos, vamos a decir, de pacientes, había tenido problemas con las autoridades regulatorias de muchos países y por lo tanto, pues han tenido dificultades para seguir creando valor. Nosotros queríamos hacer una disrupción de eso. Lo que ha sucedido con el tiempo es que nos hemos dado cuenta de que podemos hacer todavía más. Podemos además crear nuevas categorías de producto y es algo que estamos haciendo ahora con, por ejemplo, todo el programa mínimo invasivo. Este programa mínimo invasivo le apunta a un potencial mercado que es 3 veces más grande que el actual. Entonces pasamos de querer tomar partes de mercado en un mercado existente a crear nuevos mercados. Y esa creación de valores es para mí una de las cosas más
espectaculares que podamos haber hecho en Establishment Labs, y pienso que lo mejor está por delante de nosotros. Ok, magnífico. Y Juan José, tal vez, digamos, desde tu perspectiva, digamos, todo lo que has podido ver, tanto localmente y en el ámbito internacional, o sea, ¿podés identificar barreras, obstáculos institucionales o regulatorios que dificultan, encarecen o imposibilitan el emprender y desarrollar negocios, digamos, de clase mundial en el país? Digamos ¿qué crees, digamos, que son grandes áreas en las que se requieren intervenciones para abrir espacios para digamos, un mayor dinamismo en el espacio del hub de innovación y ciencias de la vida? Sí, yo creo que podemos comenzar tal vez diciendo las cosas que Costa Rica ha hecho bien. Por ejemplo, cuando Costa Rica apuntó al café eh, un poco tiempo después de la independencia, es una decisión estratégica espectacular que transforma una sociedad, la liga ¿verdad?, al mercado mundial, la inserta en una creación de valor, la cual no era posible con los recursos del país. Entonces, esto lo hemos hecho antes, y también me parece que se hizo muy bien cuando el país, ¿verdad?, al finales de los 80 tomó la decisión estratégica de crear las zonas francas para atraer las multinacionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Agarrar y potenciar ese recurso humano para poder crear innovación con nuevas empresas de emprendimiento en Costa Rica. Y cuando vemos eso, entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta? De que sí necesitamos un Estado más eficiente, con una capacidad de respuesta a los cambios. También necesitamos que, ¿verdad?, el gobierno quiera hacer esto. O sea, el gobierno tiene que tener ese mismo nivel de ambición, de llegar y decir, bueno, en un pasado creamos un sistema para atraer inversión extranjera directa. Bueno, ahora queremos crear desde Costa Rica innovación para proyectarla en el mundo entero. Y eso es una decisión estratégica que tiene que ser ambiciosa, tiene que tener una base económica fuerte. Tiene que haber, yo lo he hablado antes, un fondo soberano que pueda apoyar a estas empresas a la cantidad de recursos que necesitan. Pero por el otro lado, también yo pienso que dentro del sistema de educación hay reformas que se tienen que dar. La educación tiene que estar más dedicada a lo que es el emprendedurismo, a crear, ¿verdad?, en los estudiantes un conocimiento básico en ciencias que les permita después seguir adelante, pero también un conocimiento en el cual no tengamos miedo de crear valor por medio de las empresas. Creo que ha habido un enfoque demasiado fuerte en las instituciones, y somos un país democrático y estas instituciones nos hacen mejores, pero tiene que haber también un énfasis mayor en la capacidad de crear valor a través de las empresas, y por ese lado todo el tema de sostenibilidad. Creo que podemos ser un país que con empresas responsables, sostenibles, que sean verdaderos ejemplos a nivel mundial. Entonces, no tienen que ser las empresas, ¿verdad?, del pasado, que estaban ahí para quitarle valor a sus trabajadores, ¿no? Estamos hablando de empresas como Establishment Labs. Nosotros le damos acciones a nuestros empleados. ¿Y por qué les damos acciones? Porque cada vez que les damos acciones, pues hacemos parte de nuestra historia. Entonces, son empleados que son accionistas. Entonces, esto lo estamos haciendo, es una visión completamente distinta de la empresa, y nuestro sistema educativo tiene que apoyar ese tipo de cosas. Después yo pienso que así como hay un Procomer y un CINDE y un COMEX, tiene que haber una empresa, vamos a decirlo, vamos a decirlo de esta manera, una parte del Estado que se dedique realmente a apoyar este tipo de emprendimientos. Entonces, cuando tengamos esa ambición como país, yo creo que nos va a ir mejor con todo eso. Ok, no, muchísimas gracias, Juan José, por compartir tu experiencia, tu visión. Yo creo que envían señales muy claras de hacia dónde debemos apuntar, y probablemente el obstáculo, curiosamente en este caso, no sea institucional o regulatorio, de que no se puede. O sea, por supuesto que hay temas que hay que quitar del medio, pero por lo que escucho, tiene que ver más con una visión, digamos, ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, básicamente querer salir y hacer cosas disruptivas, diferentes, que no existen,
y, por supuesto, diseñar la ruta crítica que te va a permitir llegar hacia allá. No sé si querés hacer algún comentario al final. Pues sí, yo pienso que como fundador de Establishment Labs, me gustaría que Establishment Labs no sea la primera y última empresa nacida en Costa Rica que termina en Nasdaq. Pienso que deberíamos tener muchas empresas como Establishment Labs, pero nuevamente esto es una combinación de querer a nivel individual, eso le toca a los emprendedores, y querer a nivel institucional, querer apoyar como país las reformas necesarias para que esto sea posible, no solamente dando espacio para que estas empresas pequeñitas puedan crecer y llegar a ser todo lo que pueden ser, sino también a nivel de el financiamiento que sea necesario, que puede venir de combinaciones hechas entre gobierno y otro tipo de capitalistas, ángel y otros. Bueno, muchísimas gracias, Juan José. Sí, en este espacio que tenemos en el evento de hoy, tenemos aportes de Scott Stern, de MIT, de Román Macaya, de La Caja. También están haciendo cosas muy interesantes, están abriendo nuevos espacios para investigación, para innovación, y incluso están ensayando algunas posibilidades que les permitan comercializar algo del conocimiento que se está generando para generar ingresos para financiar la seguridad social y salud, pensiones, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que como en ningún otro sector, el espacio de innovación y ciencias de la vida puede convertirse, digamos, en ese motor que de verdad permita dar el salto adelante. Entonces, muchísimas gracias, Juan José, por acompañarnos y, bueno, éxito en todo lo que sigue. Muchísimas gracias, Luis.